cuáqueros liberales. Entonces los cuáqueros no programados en general apoyan cosas como el matrimonio del mismo sexo, como el respeto a la identidad trans de las personas, en fin, entonces, digamos, entonces sí es una organización basada en valores religiosos, pero no como luego ciertos grupos de monjitas que no tienen esa actitud. Pero además estamos separados, o sea, una cosa es la sociedad religiosa de los amigos y otra cosa es la casa de los amigos asociación civil y tienen propósitos distintos y claramente separados y una no interviene en las actividades de la otra. Aunque la casa como asociación se Sí inspira en los valores de los cuáqueros, pero sí, nada más. pero no. Y entonces, bueno, aquí en la casa ha habido regularmente capacitaciones sobre temas LGBT. La Fundación Arcoiris le ha dado cursos a todo nuestro personal y a todos nuestros voluntarios, y también la OIM nos dio un curso muy interesante sobre promoción de derechos humanos de gente de la diversidad sexual, así específicamente. Entonces hay ese compromiso y bueno, pues cuando aquí en la casa, por ejemplo, se han hecho celebraciones de uniones de personas del mismo sexo, etcétera, y eso ha sido así como algo que se ha informado en la reunión de la asamblea de la casa, o sea. Sí. Bueno, platiqué vi el testimonio en un documental del director de la 72 y platiqué con Conrado, un sacerdote jesuita, Conrado Cepeda Miramontes. Entonces, por parte de la Iglesia Católica, decía que era, era más importante la ayuda humanitaria que la doctrina de la Iglesia con respecto al tema LGBT. Sí, los jesuitas así son, pero no toda la iglesia es igual. Sí, por Entonces ese es el supuesto. problema, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? No, esto era como un comentario Como sobre ya el contraste. aspecto, contrastar del aspecto religioso que ustedes me Sí, comentan. nosotros ni siquiera hablamos de eso con nuestros migrantes, nuestros refugiados. Ellos saben que hay aquí la actividad. La reunión de los domingos de silencio es abierta, pero tú no tienes que participar ni pertenecer. Está también la congregación unitaria también se reunía aquí y nunca jamás en la vida le hemos pedido a nadie que ni siquiera considere asistir a las reuniones para Sí, de hecho, por ejemplo, aquí la diversidad religiosa ha sido muy importante porque como aquí recibimos a los migrantes que no hablan español, Ajá. entonces tuvimos una comunidad grande de somalíes, por ejemplo, un tiempo aquí. y de iraníes también. Sí, sí, sí. No, pero los somalíes, por ejemplo, inclusive, pues ahí oraban abajo en la sala de huéspedes, o sea, en ese sentido, Y pues sí. tenemos unos villancicos, o sea, nosotros siendo protestantes bastante pros, tenemos una vez al año hacemos junto con la casa un evento de villancicos, porque muchos refugiados centroamericanos son católicos, ¿no? Y en el espíritu de celebración de Navidad, pues cantamos con ellos villancicos. Como en los 80 hubo aquí, la casa se llenó de refugiados como centro de emergencia humanitaria cuando hubo esta crisis de que les prohibieron entrar, de que empezaron a sacarlos de Estados Unidos todos los nicaragüenses salvadoreños. Entonces, pues a pesar de que no era la práctica de los cuáqueros de aquí hacer villancicos, se hizo por ellos, ¿no? Y se hizo una tradición. Ok, entonces me comentan que hay asesoría en materia legal para los migrantes. Bueno, nosotros metimos el proyecto a ACNUR de abrir una clínica legal, porque lo que ACNUR dijo, según su propio diagnóstico, es que si los refugiados tenían acompañamiento legal, sobre todo, no asesoría, sino acompañamiento, eso era lo que podía ayudar a dinamizar el trabajo de Comar. Pero el problema fue que pues, vino toda la crisis siria y entonces se recortaron los fondos para ACNUR para México, y ahora con la crisis venezolana pues tampoco están muy amplios que digamos, entonces no se ha podido financiar esta clínica legal. Nosotros ya teníamos inclusive abogados aquí listos, especialistas en cuestiones migratorias, pero pues no se pudo hacer la clínica como tal. Entonces, bueno, les damos orientación general, tenemos aquí a dos prestadores de servicio social que son abogados que les dan orientación general sobre sus casos. Y ha habido casos que sí hemos tenido que seguir, hubo un caso sobre todo de diversidad religiosa, ¿no?
a todos los somalíes aquí por principio les dicen que no, y entonces primero les hacen esperar el triple del plazo. En 45 días a cualquiera le contestan menos a los somalíes. Entonces, cuando los entrevistan a los somalíes, ahí en migración, está una persona entrevistándolos, que es el único que tiene que estar, y su abogado y ellos, y aparte está otra persona, que según que porque está aprendiendo, ¿no? Pero él, el que supuestamente está aprendiendo, a veces es el que dirige, sabe palabras de somalí, o sea, son gente de la inteligencia de Estados Unidos que temen que sean terroristas, y entonces los vetan y dicen no, o sea, ningún somalí le dieron aquí estatus de refugiado. Y entonces, después de esperar 3 periodos, pues se cansaban y decían, bueno, mejor me voy, me paso, y pues en cuanto me agarren, pues hay gente de la comunidad somalí ya que paga mi fianza de $15,000 y pues ya puedo seguir el proceso en libertad. Entonces, pues eso es lo que ha pasado. Y hay un caso de un cuate que precisamente como se hizo cristiano, como se hizo católico, por eso a él no lo quiere el resto de la comunidad somalí. Entonces, cuando le negaron su caso, pues se le asesoró para hacer eh, recurso de revisión, se llama. Después de 4 periodos le dijeron que no y se hizo el recurso de revisión. Y bueno, también le dijeron que no, entonces quedaba el amparo, pero finalmente él evaluó que era más sencillo tramitar su regularización migratoria normal sin pedir estatus de refugiado. Entonces, O sea, pero la respuesta es sí, pero no formalmente. sí, porque no tenemos la clínica legal porque no hay No hay financiamiento para ello financiamiento. ahora. Ahora, revisando las leyes de migración, pues nunca se menciona específicamente identidad de género. ¿No? Y en la parte que menciona de razones para pedir refugio, se habla de pertenencia a determinado grupo. Entonces, ¿qué tan difícil es que un migrante, una migrante o un migrante trans, y no solo trans, LGBT, eh, que esté viviendo violencia en su país, al llegar aquí manifieste que está viviendo esa violencia, y qué tan difícil, o es fácil o es difícil que se le dé el refugio? Es muy fácil. A la mayoría de los que solicitan refugio de Honduras y Salvador se les da, en general. Y de los LGBT prácticamente a todos. O sea, basta con que diga, estoy viviendo violencia. Pues mira, el Instituto de Migración tiene muchas limitaciones y muchas broncas. Pero por ejemplo, una cosa que yo vi, aunque aquí en la Ciudad de México por derechos humanos está prohibido que les pidan este, las pruebas de salud, ¿no? Porque pues, tienen derecho como cualquier persona a hacerse las pruebas que quieran y no hay que culpabilizarlas a ellas. Entonces, allá, por ejemplo, en Tapachula y zonas cercanas, pues los municipios sí les piden, entonces les dan un expediente en donde van sellándoles. Entonces, ahora se hizo una campaña de regularización, con 2 años de residencia en México podían regularizarse, y el Instituto de Migración les aceptaba sus tarjetas selladas. Entonces, esto es muy importante porque los países anglosajones, inclusive Nueva Zelanda, donde la prostitución es legal, pero solamente para los ciudadanos. Si cualquier inmigrante se dedica a la prostitución, automáticamente es deportación. En Australia igual, en Canadá también y en Estados Unidos también. En Estados Unidos simplemente a un chavo gay, o sea, con eso que ahora te piden el celular, le vieron sus fotos y le dijeron, no, se me hace que te prostituyes, y ahí mismo le anularon su pasaporte, en la frontera. Entonces, un chavo gay canadiense. Entonces, eh, a diferencia de los países anglosajones, en México sí se aplica la ley contra la discriminación, y te digo, inclusive las trabajadoras sexuales con su registro sanitario sellado lo pueden usar como evidencia para pedir residencia. No, me puso muy bien. Porque las que he entrevistado desconocen completamente. Así es una cosa es que digan que no sucede por desconocimiento y otra cosa es que no sucede. Sí. La biblioteca, cualquier inmigrante puede tener acceso a la biblioteca. Hay libros sobre sus derechos como migrantes y sobre derechos por ser La personas biblioteca se LGBT. especializa en temas religiosos, esa parte, y aquí en temas básicamente de paz y otras.
Si nos donan libros, pues seguramente los incluiremos aquí, pero así En No, es- no no hay una tenemos muchísimo política demasiado. de mejor. adquisición, sino más bien tenemos lo que nos han donado. Todo esto son donaciones, no adquirimos. Eh, ¿Tienen dormitorios separados para hombres y mujeres? Ahora, lo que sí, Liz, la responsable de hospitalidad, sí tiene varios manuales que nos han dejado los de OIM sobre derechos para la gente LGBT. Entonces siempre se los deja a los voluntarios y tiene la instrucción de platicarlo con la gente que lo necesite. Ok. Les Estos son comentaba de los los dormitorios. dormitorios separados para hombres y para mujeres. Sí, bueno, ha habido problemas de repente porque una vez estaba un señor aquí diciendo que como estaba alguien trans en el dormitorio de mujeres, decían, no, ¿cómo se van a quedar ahí mis hijas con ese cabrón disfrazado y cosas así, ¿no? Pero bueno, pues se tuvo que ir porque esa era la política. En algunos casos, sobre todo cuando son casos de O sea, resentamiento, se tuvo que ir el señor que se sí, quejaba. sí, así es. Sí. Sí, porque le dijimos, bueno, esta es nuestra política y si no te gusta, pues allá hay hoteles y donde tú te quieras ir, no hay problema. O sea, no hay, he ido a albergues donde me han dicho, si llegan personas trans, por su seguridad, los ponemos en un área especial. No, aquí no, a menos que haya antecedentes de vulnerabilidad. Entonces, cuando ACNUR hace un estudio de caso y encuentra que ha habido violencia, etcétera, etcétera, una serie de características, entonces nos pide un trato especial. Y entonces, en esos casos sí tenemos una habitación especial para refugiados vulnerables. Es un cuarto con baño separado, donde caben 3 personas. Entonces, en esos casos lo usamos, pero no es una política, no eres vulnerable de manera que tengamos que separar, sino cuando hay vulnerabilidad, entonces ese es el espacio, pero de otra forma, pues es mujer y en el de mujeres. Entonces, en general, donde la persona diga mi identidad es de hombre, en el de hombre, Así es, igual en el caso de las mujeres. así es. Y de repente ha habido diferentes políticas, ¿no? Por ejemplo, aquí una vez, al principio teníamos como la idea de que ser como sensibles y vulnerables era decir, pues que no estén 2 meses, que estén 8 meses, 10 meses, lo que necesiten. Pero ahora hemos evaluado más bien que eso es sobreprotección Eso no les ayuda. más que realmente ayudar a la gente. Entonces, nuestra política es de entrada 2 meses en principio y como con cualquier otro caso, pues si es necesario vemos qué posibilidad de extender, pero no decir, como somos LGBT friendly, de entrada a 6 meses, pues no ese es el caso. Okay. Sobre qué tan amigable es en general México, creo que hay casos, pues cada ciudad tiene sus condiciones, ¿no? Se despenalizó hace 10 años, ¿no? La migración ¿Mm? con estatus irregular. Pero en la práctica es así. ¿Ustedes cómo lo ven En la ciudad, sí. aquí en la ciudad? ¿Sí? Porque, por ejemplo, en las estaciones migratorias, las leyes señalan cómo deben ser las condiciones y cuáles son los derechos que tienen. Sin embargo, he encontrado estudios de hace 5 años que dicen es que se violan sistemáticamente sus derechos dentro de las estaciones migratorias. Bueno, el problema es que en la legislación nacional las estaciones migratorias no son reconocidas como cárceles. Entonces, no se les puede exigir los servicios y estándares mínimos que debe tener una cárcel. Porque como son centros administrativos de detención, por ejemplo, los pueden tener un año si quieren. Ese es el problema. Y no te puedes amparar porque como no es una cárcel, técnicamente no estás privado de tu libertad, solamente estás en un centro administrativo de apoyo. Entonces, ese es el problema, pero es un problema de la legislación, básicamente, ¿no? Y bueno, la calidad, pues sí, a veces hay hacinamiento cuando hay demasiados refugiados ahí, bueno, cuando hay más bien internos, porque ahí no hay refugiados. Y puede haber discriminación y violencia entre los mismos internos o entre las mismas personas. O sea, no solamente por parte de las autoridades, sino también entre la población en general que tiene ¿Sí? homofobia o que demuestra intolerancia. Pues aquí simplemente lo vimos, por ejemplo, la comunidad somalí
había algunos que eran los que hacían la comida y lavaban los trastes, los que tenían menos estatus, porque hasta racialmente, los que son más somalíes, así de rasgos finos, etcétera, esos son los de la casta alta. Y los que ya son bantú, que tienen ancestros bantú de África subecuatorial, ya esos los discriminan. Entonces, entre ellos... O sea, nosotros podemos tener una política y ellos otra. O sea, incluso parte del estar aquí es aprender nuestras maneras, ¿no? O sea, como los hombres deben de dirigirse a las voluntarias, no puede haber relaciones íntimas ni traspasar ciertos límites, ¿no? Con voluntarios y voluntarias, o sea, hay todo un código de ética que tiene la casa que ellos firman cuando llegan, que se les explica que lo firman y que se quedan con su copia de eso. Y ese es el problema cuando hablan otros idiomas. Y cuando hablan otros idiomas, bueno, lo tenemos sí, en inglés y francés. Pero el problema es que de repente en los medios llegó alguien de Senegal que hablaba Wolof nada más. Entonces, así como... pues muy difícil. Muy Pero difícil. bueno, tratamos de explicarlo a cada persona que llegue. Sí, bueno, los migrantes entre sus derechos, por ejemplo, están que si son víctimas de un delito, lo pueden denunciar. Sin embargo, veo que hay un temor porque pueden ser visibles para las autoridades y entonces que se les reporte a inmigración. Entonces, ¿qué tanto se cumplen realmente esos derechos? En la Ciudad de México no hay problema. No los reportan a migración. De hecho, todos saben, todos los que llegan a la Ciudad de México ya les han platicado en el camino que los únicos que los pueden tratar para cuestiones migratorias son los del Instituto Nacional de Migración, nadie más. Entonces ya saben que los policías a veces los extorsionan, etcétera, tratan de extorsionar, pero no están facultados legalmente para eso. ¿Sí? Eso sí lo... Hay los migrantes jóvenes que vienen de Centroamérica, la mayoría de sí lo saben. Quizás algunos no por el problema del idioma. Precisamente las que ha entrevistado tienen temor y a veces me dicen es que no salimos de día, ¿no? Por temor. Es que no es nada más su condición de migrantes. Ellas van a enfrentar la intolerancia, la homofobia, la ignorancia y la discriminación de cualquier mujer trans, sea o no sea migrante, y eso yo me lo topo en la universidad, pues, ¿no? O sea, te comentaba que es la primera vez que tengo dos alumnas trans que la universidad les reconoció el cambio de nombre y las incluyó y les respetó sus derechos humanos. Pero bueno, yo estoy en la Facultad de Filosofía y Letras en el Colegio de Teatro, donde hay una inclusión, apertura y tolerancia, y no todo el tiempo y no todas las personas, pues. No, es como una doble tragedia humana, pues, ¿no? Porque no solamente estás migrando, sino que además tienes una condición humana que puede favorecer el rechazo y la exclusión. Aunque eso sí, hay una pregunta que les hago acerca del 0 al 10, ¿qué tan seguras se sienten de expresar su identidad de género en la Ciudad de México? Y prácticamente todas, de 8 para arriba, lo señalan. Sí, la ciudad Sí, la ciudad es bastante Y en ese sentido sí me dicen que no pensarían a su país. Entonces, en suma, la Ciudad de México para usted sí es amigable desde su perspectiva con los migrantes, independientemente de su estatus migratorio. pues ha sido más, o sea, por ejemplo, hubo un tiempo en donde CEDEREC daba la beca de desempleo a los refugiados, pero de repente dijeron que se acabó el presupuesto y ya no. Actualmente tiene programas CEDEREC para migrantes. Sí, Sí lo sigue teniendo. tiene la tarjeta esa de, ¿cómo se llama? Huésped. Uh-huh. Entonces, pues ya llegando, al tramitar su tarjeta de huésped, con eso tienen la gratuidad en los servicios de salud, acceso a los comedores comunitarios, sí, sí, todo. Y nosotros sobre todo trabajamos con refugiados, no con migrantes. O sea, de pronto llega una gente y nos pide una noche, se la damos. O sea, difícilmente le negamos nada a nadie. Comida, si tenemos, les damos, ¿no? Pero no es la misión de la casa
ser, dar hospitalidad a migrantes. Más bien nuestra misión Sí, no, no es albergue. no es albergue, somos una casa de estancia corta para refugiados que ya fueron aceptados por el gobierno de los Estados Unidos mexicanos con una Pues sí, por calidad. la Comar. Por la Comar. Bueno, cuando Comar ya tiene en trámite Ujú. su solicitud, Entonces pueden llegar aquí. se supone que pueden trabajar, pero por ejemplo el problema está en que como no tienen todavía CURP, pues No pueden entonces cobrar. en los hechos es muy difícil que la gente les dé trabajo porque no tienen CURP. Pero teóricamente sí pueden trabajar desde el momento en que su solicitud está en trámite. Entonces, si alguien todavía no inicia ningún trámite de regularización, no es enviado aquí. No, No, no podemos. nos especializamos en refugiados. Ah, ok. Entonces, ¿qué faltaría o qué problemas consideran que hay para que los migrantes puedan tener una calidad de vida en la Ciudad de México? Puedes resolver las cosas legales como poder abrir una cuenta de banco, poder tener un CURP provisional para Un trabajar. RFC, ¿no? Sí, sí, exacto. Poder tener, o sea, porque te piden expedir recibos de honorarios, no, si no estás dado de alta en Hacienda, o sea, es una serie de, o sea, no es solamente el FM3 y ya, pues, ¿no? Bueno, es que eso sería si ya estuvieran regularizados. Si estuvieran regularizados. Como residentes o lo que sea, pero Mientras no tengan el FM3, es que pues dicen, están. bueno, ¿tienes el FM3 o el FM2? No, bueno, entonces, pues no. Aunque se supone que con la solicitud sí. Entonces falta sobre todo, por ejemplo, muchos bancos, inclusive hasta para Western Union, te piden solamente o pasaporte o credencial de lector para poder recibir dinero. Ni siquiera, o sea, si no tienes pasaporte, no te aceptan cédula profesional, que en México legalmente sí es un Documento de material, un identidad. documento de identidad legal, y ni eso te aceptan. Entonces imagínate a alguien que no tenga pasaporte y sea extranjero, pues la credencial de huésped de CDDEC pues no la reconoce. Una de las preguntas que les hago es a las migrantes es sobre los estudios. ¿Qué dificultades hay para que continúen estudiando y si tienen la primaria, la secundaria, que continúen? Nada más la revalidación. Sí, o sea, tendrían que hacer los Ceneval, los exámenes, o sea, dependiendo de qué grado, tienen que revalidar o traer sus. Sí, para apostillados, pero eso es caro. Y, por Sí, ejemplo, en el consulado de Honduras no se los hacen, entonces tienen que ellos ir a Honduras otra vez y traerlo. O sea, no. no es fácil, no es fácil. Pero Pero a través de Ceneval se a puede. través de Ceneval sí, para la educación secundaria en adelante. No sé, la primaria también es Ceneval. No, Ceneval nada más es prepa, de Es prepa para arriba. de prepa para arriba. Pero hay otros, está el Instituto El Nacional de INEA, Educación del sí. está el INEA, pues, ¿no? Donde pueden ir a revalidar, hacer un examen, sí se puede. Sí, No es inclusive fácil, pero sí se el puede, INEA pues revalida el conocimiento básico de inglés, que por puede tener ejemplo, alguna utilidad. por ejemplo. Bueno, también estoy viendo el trabajo de las asociaciones civiles, por ejemplo, Casa de Refugiados, Uh -huh. leí su informe 2017, se vinculan con instituciones y con empresas. eh, Según esto, atendieron 900 y tantas personas en el 2017. Entonces veo que las asociaciones civiles, y también, por ejemplo, Almas Cautivas, tiene trabajo con migrantes y CEDEREC las apoya económicamente. Entonces también las asociaciones civiles hacen un trabajo para hacer amigable la Ciudad de México. Eh, pero entonces ese trabajo lo tendría que hacer el gobierno o es compartido. Pues ahora que quieren que todo lo haga el gobierno directamente, no sé cómo vaya a ser con el nuevo gobierno. Nosotros somos muy activistas y yo no puedo hablar a nombre de Casa de los Amigos, pues yo puedo hablar a nivel personal, pues, ¿no? Y creo que comparto los valores de la casa. Es que yo pienso que el gobierno tiene ciertas
poderes y ciertas facultades y ciertas limitaciones, pero si no hacemos gobernanza, es decir, si nosotros no compartimos la responsabilidad de gobierno, pues esta ingobernabilidad es porque todos estamos esperando que nos gobiernen y nadie quiere cogobernar, que es el concepto de gobernanza, pues, ¿no? Entonces yo sí creo que las asociaciones civiles tienen la obligación de exigir y de dialogar y de proponer y de trabajar para que en el caso de los derechos humanos, que es nuestra área de acción, pues se lleven a cabo, se puedan exigir los derechos y se puedan. Ahora, hay un punto débil en lo que hacemos tanto el gobierno como las ONGs, por ejemplo. Uno de los límites es, claro, salud mental. ¿Sí? Cuando Sin Fronteras, Casa de Refugiados, o cualquier otra organización detecta una situación de salud mental, cesan el apoyo a esa persona. Porque no tienen la infraestructura para darle apoyo, simplemente. Entonces, pues bueno, pues la gente que tiene una situación de estrés postraumático por todo lo que su situación de refugio ha implicado, pues a veces puede quedar en la indefensión en esa situación. Pero esa es la realidad y nos ha pasado aquí también. O sea, digo, de repente llega gente, llegó una vez un ucraniano que venía muy traumatizado por la guerra de Ucrania, pero pues de repente nos habló Casa de Refugiados y dice, no, nosotros ya no lo apoyamos, ya no puedo ir con ustedes. Entonces llegó, dijimos, ¿sabes qué? Casa de Refugiados dice que ya no puedes estar aquí. Entonces, pues sí estuvo a punto de ponerse violento, ¿no? Y con esas situaciones que dices, bueno. Y en un caso, en dos casos, en personas trans también nos ha pasado, no tan dramático, ni se ha cortado el apoyo, pero sí hay gente que sí requiere de mucho apoyo y hay un espacio de oportunidad. Y como que la gente que no es LGBT tiende así a ser como condescendiente y paternalista, es decir, mejor yo no le digo que está loca porque van a decir que es homofobia, ¿no? Pero hay gente que sí tiene problemas muy graves y que necesitaría un apoyo muy específico, pues desgraciadamente no tenemos la infraestructura para dárselo. Entonces nos ha pasado un par de veces, ¿no? Por ejemplo, uno con el caso de las reasentadas que se fueron a Estados Unidos, pues había una como que no podía aceptar que por fin la habían aceptado en el programa, que por fin iba a resolver muchos de sus problemas, etcétera. Y entonces empezó a embriagarse diario, que bueno, aquí se nos quedaba tirada, y, o sea, pues entonces, pues bueno, no sé hasta qué punto era la adicción, que también ese es otro, no hay trabajo para adicciones, pero también parecía que tenía algunos aristas con salud mental, ¿no? Y otro caso también de alguien que nos mandaron como muy, muy vulnerable, nos la mandó a ACNUR, así como para otro resentamiento, y pues sí, seguramente que su vida fue muy difícil, pero también de repente tenía una visión muy poco realista sobre lo que podía hacer y pues no hay en la ciudad un servicio de consejería para gente trans donde podamos enviar a alguien en donde no le digan que está loca por ser trans, pero que sí atienda sus problemas de salud mental, ¿no? Entonces ese es uno de los espacios que faltan, ¿no? Y bueno, Sí. faltan para toda la sociedad aquí en la ciudad. De parte del gobierno o de parte de la sociedad civil, otra vez hablando en el tema de la gobernanza. Una de las preguntas que les hago es si han recibido apoyo psicológico. La mayoría me dice que no. Y después, si me dicen esa respuesta, les pregunto si les gustaría recibirla. Algunas me dicen que sí. Pero entonces, aquí no hay ningún tipo de ayuda o apoyo psicológico. Tuvimos una psicóloga que trabajaba justamente en el programa de migración para ayudar, primero a hacer como un diagnóstico de todos los migrantes y ver qué se podía hacer en cada caso particular, como una cosa así de terapia breve, de ayuda elemental, ¿no? Eso sí. Pero el asunto está en que ahorita por un recorte de presupuesto, ahora que ACNUR nos recortó, pues ya no tenemos posibilidad de contratar a alguien, entonces pues en este momento no. Y no hay tampoco una canalización hacia otra institución, Pues otra asociación. ¿A quién tú dime y los canalizamos? El asunto es que
O sea, lo que hay es así, necesidades básicas de salud, básicas, pues el centro que el gobierno del Distrito Federal establece en principio es el Gregorio Salas. Ese es el que está de entrada, ¿no? Tanto para prostitución Pero Antonio tiene como migrantes. un programa con Libero, con la Escuela de Psicología de Libero. Sí, pero es una investigación y un programa particular que... Ya te contará Pero es Antonio. más de psicología social. Más de psicología social. Porque Sí. con la Escuela de Psicología de la Ibero tienen una materia de psicología social y tenemos un enlace con ellos, pero yo no sé muy bien. Y les han ofrecido hacer algunos acompañamientos a algunos de los refugiados, pero pues así como que, pues la mayoría pues está nada más 2 meses aquí, entonces más bien están pensando en que consigan una chamba o algo así más que otra cosa, ¿no? Sí, o sea, tuvimos un programa que se llamaba Hospitalidad, o sea, bueno, el programa se llamaba Hospitalidad Sanadora, pero por su condición de estrés postraumático no es, y por su condición de supervivencia, no están para hacer una reflexión. O sea, el tipo de intervención que se podría hacer sería intervención en crisis. Y esa es una especialidad psicológica que es muy distinta a un tipo de enfoque terapéutico que sea más reflexivo, porque lo vimos. O sea, no están en este momento para hacer una revisión de su vida, están en este momento para sobrevivir, no para pensar. Y no es que no piensen ni sean inteligentes, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que un enfoque, una aproximación terapéutica que no sea de intervención en crisis no les es útil. O no lo... No la pueden recibir, es más, no pueden ni siquiera contar. Nosotros tenemos una política de no preguntarles de dónde vienen, ni qué hicieron, ni cómo llegaron aquí, porque podemos detonar memorias traumáticas que no vamos a poder contener. Entonces, de lo que ellos quieran hablar con nosotros, hablamos del día al día, de qué vas a... si me explico, una aproximación terapéutica que implique un examen profundo de la vida, pues no estamos para eso, porque además tampoco los vamos a poder dar seguimiento. Ellos están aquí por una estancia muy corta. Sí, inclusive para los que ni siquiera hablan español, la clase de español es muy difícil que vayan. Porque por lo mismo, ¿no? Tienen otra dinámica, Sí, están tuvimos un buscando par qué de hacer. refugiados que le decimos, ¿por qué te sales todos los días, tantas horas? ¿Qué vas a hacer allá afuera? Voy a caminar, no puedo pensar. Entonces camino, miro, veo pasar la gente, veo pasar la vida, ¿no? Y eso me sana más que tu clase de español, ¿no? No quiero tu clase de español. Y además, bueno, los que vienen desde África o eso que han cruzado desde Brasil toda América caminando, pues como que realmente no se quieren quedar en México en principio, ¿no? Entonces, pues si se resignan, ya se resignarán en Tijuana, cuando no puedan. Aquí, pues no. Están en un modo de supervivencia que también hay que entender y respetar. Y eso implica también comportamientos riesgosos o comportamientos de tomar, de verse orillados a relajar la moral, ¿sí me explico? Para tomar algo que está allí a la mano, que no es suyo. Yo no puedo llamarle a eso robar, que tiene otras implicaciones, ¿me explico? O Y sea, por ejemplo, cuando ha pasado aquí, pues de repente que cachan a alguien robando, entonces no lo juzgamos moralmente, pero sí pues, está rompiendo una regla de convivencia. Claro. Entonces, bueno, no vamos a sacar a nadie en la noche, hasta les hemos pagado en el hotel de enfrente la estancia ese día, pero no pueden estar aquí. Les decimos, ve a casa de refugiados y que te canalicen a otro lugar. O sea, hay un reglamento Sí. para cuando llegan se les da a conocer. sí, te dijimos hace un rato. Ah, ok. Sí, tenemos Sí, sí, sí. un reglamento que no se puede romper porque es para la mejor y la sana y la buena convivencia. Y sí hay ciertas necesidades, no sé, como por ejemplo necesidades sexuales, que toda la gente tiene, pero pues nuestro espacio tiene muchas limitaciones para poder atender eso, ¿no? En general digo, toda la gente tiene sexualidad, entonces pues eso es o sea, un apoyo integral tendría que tomar en cuenta todas las dimensiones de la vida, ¿no? Pero mientras no tengamos así un cuarto para encuentros sexuales que se pueda apartar de tal lugar, de tal hora a tal hora, pues en general no es como, o sea, que inviten a la gente de fuera, etcétera,
pues hay esa limitación, ¿no? Bueno, y para conocer un poco más de la casa, al revisar la página, eh, creo que ustedes han estado en una mesa. Es una mesa como para revisar cómo funciona la casa, que es paralela a la dirección. La asamblea. Bueno, no, la asamblea es el órgano de gobierno de la casa, pero no está en la casa regularmente. Entonces, dentro de la casa pues, están los voluntarios, están los programas de servicio, básicamente inmigración, justicia social, Justicia económica. justicia económica, o sea, son básicamente las cosas que se hacen. Tenemos un punto de venta donde ofrecemos los productos de ciertas cooperativas, ¿no? Para que no haya intermediarios. Que no haya intermediarios, o sea, y el dinero se va directo a ellos, la casa no toma. Se hace un balance de cada año de cómo se atendieron a los migrantes. Sí, hay un informe y tenemos documentados todos los casos. ACNUR nos, además, hace ay, Sí, bueno, nos paga 100 pesos por cada día que está y o sea, un le refugiado entregamos aquí. cuentas y nos hace, pero además también Auditoría. auditorías también hacemos. Ahorita estamos terminando de hacer una auditoría. Ayer terminamos de hacer una auditoría por un tercero que no está involucrado. Y una vez hecho este balance para el siguiente año, digamos, hacen su plan de trabajo y... Sí, eso le corresponde al director ejecutivo de la casa y nosotros supervisamos y proponemos si se han hecho, sí se hace. Ok. Y bueno, algo más que me quieran comentar de los migrantes y sus Yo problemáticas. tengo comentarios de récord. Ahorita que apagues la grabadora. Bueno, entonces ya la apago.